Este duró desde el 1831 al 1861. ¿Qué pasó antes? Dentro del país había inexperiencia política. También se dividieron bandos políticos entre liberales y conservadores. En el año 1829 hubo una revolución donde peleaba Ramón Freire del Partido Liberal versus José Joaquín Prieto del Partido Conservador. Los ganadores en la batalla del Ircay en 1831 fueron los conservadores. El primer presidente de este periodo fue José Joaquín Prieto, que duró desde el 1831 al 1841. Su principal acción fue crear la Constitución del 1833. El segundo presidente de este periodo fue Manuel Bulnes, que duró desde el 1841 al 1851. Sus principales acciones fueron construir la Universidad de Chile y crear la Escuela Militar. Y por último, el último presidente de este periodo fue Manuel Montt, que duró desde el 1851 al 1861. Su principal acción fue crear el Código Civil. Ideales conservadores. Ideales económicos. Por parte de ideales económicos, los conservadores proponían una economía libre, sin restricciones para exportar minerales. También se intentó dar una mayor importancia al puerto de Valparaíso, incrementando su tránsito y así mejorar la economía en Chile. El Estado tiene total control de las Fuerzas Armadas para poder controlar el país y así no tener un descontrol en el pueblo, porque según el gobierno, un Estado con una buena fuerza militar significaba un mejor país. Además, solamente las personas de la clase élite tenían derecho a participar en la política. Como algunos de los ideales sociales, se puede decir que los conservadores implementaron una ley que consistía en dejar a la religión católica, apostólica y romana como oficial y obligatoria. ¿Quién fue Diego Portales? Diego Portales fue un empresario chileno muy influyente en la política de nuestro país. ¿Cuál fue su rol? Portales tuvo muchas ideas, más conocidas como ideas portalianas. Estas influyeron mucho en la Constitución del 1833. Portales también fue un ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Interior y ministro de Guerra. Esto se le llama ser Portales influyó mucho en el gobierno de José Joaquín Prieto. Ahora vamos a hablar acerca de la Constitución del 1833. Esta fue redactada por Mariano Egaña. Producto de la victoria de los conservadores, la Constitución del 1833 se basó muchísimo en ideas conservadoras. Como principales ideas de esta Constitución, se puede decir que el presidente y el Estado tienen total influencia en la Iglesia. Además, el presidente dura 5 años con derecho a reelección inmediata. Y por último, que el presidente tiene poderes absolutos dentro del país. Esta constitución, a pesar de ser construida en 1833, tiene ideas súper fundamentales que se utilizaron para la constitución. Modelo económico. El modelo económico en el periodo conservador consistía en la producción de materias primas, ya sean agrícolas o mineras, las cuales se exportaban desde el puerto de Valparaíso, principalmente a países industrializados como Inglaterra. Este modelo, además de traer hartas ganancias al país, era fácil y sustentable. Desarrollo y expansión territorial. Antes de este periodo, el territorio de Chile no estaba totalmente explorado o poblado, por lo que la Constitución del 1833, al fijar unas fronteras fijas para el país, se decidió mandar expediciones hacia las zonas más australes, tales como el Estrecho de Magallanes y lo que a futuro sería la ciudad de Punta Arenas.
Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Perú y Bolivia se aliaron creando la Confederación Perú-Boliviana. El principal personaje de esta unificación fue Andrés de Santa Cruz. En 1836 inicia la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, dándole muerte a Diego Portales. Esto unificó al país ya que se vio como una causa nacional. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana finaliza la batalla de Yungay en 1839, dándole victoria a Chile. Desarrollo educacional en Chile. Esto se produce principalmente por los principales proyectos. Como principales proyectos se construye la Escuela de Artes y Oficios, también la Universidad de Chile, la Escuela Normal de Preceptores y la Escuela de Bellas Artes. Obras urbanas civiles relevantes. Se construyó en la Universidad de Chile un ferrocarril, la línea de telégrafo y además se produjo una extracción de carbón en Lota. Esto llevó a la modernización del país chileno. Dentro de los primeros años del Partido Conservador se puede observar un código civil muy obsoleto. El encargado de redactar el nuevo Código Civil fue Andrés Bello. Este Código Civil entra en vigencia en el año 1857 y perdura en la actualidad. Ley de Instrucción Primaria. ¿Por qué los conservadores se ven a la necesidad de crear una ley que ayudara a la educación? Porque Chile se encontraba en un bajo nivel educacional. Además, había dificultad para acceder a la educación y había un sistema educacional muy deficiente. Esta ley proponía una educación primaria gratuita. Además prometía aumentar el nivel educacional de la población y además replicar sistemas educacionales exitosos en el mundo. Esta ley fue aprobada en 1860. Algunas de las ciudades fundadas más importantes fueron Puerto Montt, Puerto Varas y Puerto Aysén. La cuestión del sacristán. Este fue un problema que tuvo la iglesia, donde el sacristán mayor de la iglesia catedral, presbítero Francisco Martínez Garfías, expulsó a un empleado de la sacristía. Este era Pedro Santelices. La cuestión del sacristán trajo varias consecuencias, separando al Estado de la iglesia y además dividiendo el Partido Conservador.
El Partido Liberal siempre estuvo presente. El Club de la Reforma, el Partido Liberal y la Sociedad de la Igualdad. El Club de la Reforma fue un lugar donde los élites liberales se juntaban a reflexionar y a opinar. El Partido Liberal es importante porque es el primer partido del lado liberal en formar parte de la política de una forma formal. Y por último, la Sociedad de la Igualdad fue muy importante ya que se considera la base de los partidos liberales actuales, integrando a la élite y a la gente del pueblo. Fin de los decenios conservadores. Causas del fin de los decenios conservadores. Entrada del Partido Liberal en la política. También hubo una separación entre el Estado e Iglesia. También hubo una crisis económica debido al fin de la fiebre del oro y el declive del precio del cobre en el mercado. Otra de las causas fue la Revolución del 1859, donde algunos conservadores se unieron a los liberales formando la Alianza Liberal-Conservador. Finalmente, el hecho que marcó el fin de los decenios conservadores, las elecciones del 1861. En las elecciones del 1861, el presidente Montt escogió a uno de sus ministros, Antonio Varas, para seguir la continuidad del Partido Conservador. Pero por otro lado, el bando opositor, liberales, postulan a un candidato, José Joaquín Pérez. Al saber de lo que había hecho Manuel Montt, algunos de los conservadores empezaron a estar en contra del presidente y decidieron hacer una alianza liberal-conservadora. En las elecciones gana el Partido Liberal, poniendo fin al periodo conservador en el año 1861.